Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Un Café con José. Antes de iniciar este episodio quiero pedirles disculpas por haberme desaparecido por un largo tiempo. Tenía aproximadamente un mes sin haber publicado un nuevo podcast, pero bueno, ya estamos de regreso en el podcast de Un Café con José. Este espacio va de la mano con mi blog que lleva el mismo nombre. Si no han visitado el blog, pueden ingresar a www.josecedeno.wordpress.com. También los invito a estar pendientes en mis redes sociales, donde les estaré publicando conceptos y temas de política mientras nos tomamos un café. Durante esta semana, el tema ha sido hablar sobre las organizaciones internacionales. El podcast de hoy hablaremos sobre las organizaciones internacionales y su respuesta ante la pandemia del COVID-19. ¿Qué son las organizaciones internacionales? Es un ente creado por un acuerdo válidamente celebrado entre diversos estados con capacidad jurídica para establecer unas líneas de actuación sobre determinados aspectos, dándole unas competencias y funciones propias. Las organizaciones internacionales están compuestas por estados, que es una de las principales características. Las características de estas organizaciones, la primera es de carácter interestatal, que es la que les estoy comentando, porque es una asociación de estados. Luego, la segunda característica es que es de carácter voluntario, porque se crea por un acto jurídico denominado de diversas maneras, puede ser tratados, estatutos, y es celebrado de manera voluntaria por los estados partes. La tercera característica es que está compuesta por órganos permanentes, es decir, que establecen la continuidad de independencia dentro de la misma organización y de los estados miembros que forman parte de ella. La cuarta característica es que es de voluntad autónoma, porque cada organización le permite expresar decisiones a sus órganos de los distintos estados miembros en la materia de competencia de cada una de las organizaciones. La quinta característica es que tiene una competencia propia, es decir, que son asignadas por los estados de manera jurídica, y esta competencia va a depender del tema que trate la organización. Y por último, y no menos importante, es el tema de la cooperación entre los estados miembros, que es básicamente una de las principales características de las organizaciones internacionales. Luego de haberles comentado estas 6 características, tenemos que conocer o debemos conocer cuáles son o cómo se clasifican las organizaciones internacionales para poder ya abordar un poco más sobre el tema de cómo están respondiendo ellas en este tiempo de COVID-19. La primera clasificación es las organizaciones internacionales por sus fines. Estas pueden ser de fines generales, es decir, que no se circunscriben a un solo ámbito, sino que tocan temas generales, como es el caso de la Organización de Naciones Unidas o las organizaciones con fines específicos creadas para cumplir una función determinada, como es el caso de la UNICEF, que trabaja el tema de los niños, la UNESCO, para el tema de la educación y la cultura, entre otras. El otro tipo de clasificación es por sus competencias, porque hay organizaciones de cooperación o organizaciones de integración. Las organizaciones de cooperación tienen funciones mediante la realización de acciones coordinadas entre los Estados miembros, y las de integración tienen que ver con temas económicos y de órganos comunes. La última clasificación es por su composición, es decir, por organizaciones de carácter universal o de carácter regional, dependiendo de la ubicación geográfica de cada una de esas organizaciones. Por ejemplo, una organización de carácter universal puede ser la Organización Internacional del Trabajo. Una organización de carácter regional puede ser la Unión Africana o la Organización de los Estados Americanos, para colocar un ejemplo. Ahora,
¿Por qué las organizaciones internacionales son tan importantes en este tiempo de COVID-19, donde el mundo y las relaciones internacionales han cambiado? Donde el Estado sigue siendo un actor principal, pero las organizaciones internacionales juegan un papel fundamental dentro de esta dinámica. ¿Cómo se han adaptado? La primera es exaltar el carácter de cooperación dentro de las organizaciones internacionales. Todas las organizaciones están buscando o están intentando atender la pandemia del COVID-19 y la cooperación es el elemento principal en todas ellas. Cada estado, como lo había comentado en uno de los podcasts anteriores, están buscando cómo resolver internamente o darle respuesta a las necesidades de su población. Pero la cooperación es importante a través de procesos de negociación que se dan dentro de las organizaciones internacionales. La segunda característica de este importante actor dentro del sistema internacional es la prioridad en los temas de salud, ayuda humanitaria y respuesta económica. Yo diría que estos son los tres principales temas dentro de las organizaciones internacionales, indiferentemente del tema específico que se aborde dentro de la organización. La salud, la ayuda humanitaria y la respuesta económica son los temas centrales. Por ejemplo, tenemos la Organización Internacional del Trabajo, aunque por sus características y fines específicos no tocan un tema de salud, han realizado reuniones y planteado propuestas de cómo el sector salud puede responder desde el punto de vista laboral y así sucesivamente. El tema de salud en las organizaciones internacionales está relacionado con el tema de los médicos, de la bioseguridad. Evidentemente, la organización más importante dentro de dentro de esta dinámica del COVID-19 es la Organización Mundial de la Salud, pero el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL, la UNICEF, cada una de ellas ha dado respuesta ante el COVID-19 en estos tres temas fundamentales. La tercera característica en estos tiempos es la adaptación a reuniones digitales o formatos. Creo que desde el punto de vista personal, eh, el mundo digital ha sido el centro en todas las organizaciones, tanto empresariales y hasta en la misma vida personal, porque nos ha obligado o nos ha llevado a dar un paso más adelante a este mundo digital y las organizaciones internacionales no se escapan de ellos. Las reuniones ministeriales, los consejos, las reuniones de jefes de Estado y de jefes de gobierno, así como cualquier otra reunión que tenga que ver con la operatividad de la organización, se están realizando de manera virtual. Cada delegación presenta sus propuestas a través de videoconferencias. Un ejemplo y que me gustaría comentarles fue la última sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Esta Asamblea General fue de carácter digital. Casi todos los jefes de Estado enviaron su discurso a través de videoconferencias. Solo estaba por así decirlo, en la sede de la Asamblea General el presidente y vamos a decir, todo lo que tiene que ver con el chair o la presidencia de la asamblea. Sin embargo, cada uno de los discursos fue realizado desde su estado natal. Otra característica es la adaptación de foros y la participación de los ciudadanos, por así decirlo, de manera digital en estas organizaciones, además de la presentación de webinars, todo lo que tiene que ver con formación. Las organizaciones internacionales se han adaptado
a esta nueva dinámica y han presentado un proceso de formación de carácter especializado para las personas o los profesionales de una determinada área o para todo público en general que quiera participar. Por ejemplo, el Banco Mundial, igual que el Fondo Monetario, han presentado y han estado muy activos en este tema de la formación, igual que el Banco Interamericano de Desarrollo ha realizado lo mismo. La CEPAL creo que ha sido una de las organizaciones de carácter regional que ha presentado una propuesta muy interesante en todo lo que tiene que ver con formación y participación ciudadana de manera digital. Básicamente estas son las cuatro características o las principales características de la respuesta de las organizaciones internacionales ante el COVID-19. No se escapan de una realidad que es compleja, todavía seguimos en confinamiento y en tiempos de pandemia, pero las organizaciones internacionales están realizando el esfuerzo que deben hacer para poder cooperar entre ellas porque no podemos solo. Creo que eso ha sido uno de los principales discursos y de los análisis que se han dado, que este tiempo de pandemia ningún estado estaba preparado para poder afrontar la pandemia del COVID-19 de manera unilateral. Todavía falta mucho porque también se critica el tema de la reestructuración dentro de las organizaciones internacionales y creo que la pandemia del COVID-19 ha sido un ejemplo de cómo se pueden adaptar a los nuevos tiempos. Este es el episodio número 6 del podcast Un Café con José. Cualquier tema que quieran que les converse o que quieran sugerirme, estamos a la orden. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de Un Café con José.